Mucho tiempo que no charlamos con él, lo vemos siempre. Sabemos que como periodista es un muy buen analista de la política, que se instruye, que profundiza, que lee y que es muy claro en cada una de las exposiciones, más allá que puedan coincidir o no con él, y eso me parece que se valora. Por eso le quiero agradecer estos minutos que nos dispensa el querido gallego Antonio Fernández Llorente. Antonio Gallego, Gustavo Sacañino te saluda. ¿Cómo te va? Gracias por ¿Qué haces? atendernos. Tanto tiempo, ¿cómo andás? Bien, bien, Gallego, bien. Estaba ¿Todo pensando, bien? sí, todo bien. ¿Lo tuyo? Todo bien trabajando, sobre todo este año viste, electoral, que es mucho trabajo, pero bueno, ahí estamos. Sí, sí, mucho trabajo. En la mañana ahí por Splendid también tenés mucho trabajo para explicarle a la gente, ¿no? Sí, a veces es difícil, porque no es como en nuestra época donde la gente leía mucho. Sí, Hoy es como que no hay mucha lectura, sí. entonces no se conoce bien la historia y se repite permanentemente. Sí, te pregunto esto y le decía a Claudio, digo, me gustaría hablar con el gallego porque yo te escuchaba todos estos días, tratando de explicar cosas que son inexplicables, pero al escucharte recién con esto es cierto, antes la gente leía, se informaba y a lo mejor la decisión tenía que ver con un poco más de profundidad. Hoy por hoy es como una cuestión de bronca todo eso. Te escuchaba hablar de Milei, de tratar de encontrarle una vuelta por qué capta tantos votos Milei cuando uno lo ve y por momentos le cuesta entender que esté dentro de la lógica de un político, más allá de las ideas que cada uno pueda tener, que se compartan o no, ¿no? Me parece que el camino lógico para transitar, para tratar de inculcar ideales, me parece que Milei los está dejando un poquito de lado, los ha dejado porque últimamente no ha aparecido después de este acercamiento de Macri y de Patricia Bullrich, ¿no? ¿Qué explicación le podemos dar a eso, Antonio? Y vamos a ver un Milei bastante más tranquilo. Ujú. Hay unos spot hoy, si puedes encontrarlo, buscalo, Sí. donde no aparece aparece la voz de un locutor, muy calmado, un locutor de muy buena voz, donde va contando lo que Milei cree, pero no aparece en ningún momento. La idea es un poco morigerarlo. Me parece que los equipos de campaña de Macri ya están trabajando con Milei. Macri tiene un muy buen equipo de campaña, siempre lo tuvo, y están trabajando morigerando un poco el discurso de él, porque aparentemente lo del León no le dio resultado No, porque creció, no creció, pero la otra es preguntarnos todos si el público o aquel voto que él tiene como propio, que sé que le gusta el León, la motosierra, que le gusta que avance, que rompa el Banco Central con un bate de béisbol, si ese que es su electorado va a acompañar este nuevo Milei, que es más acartonado, más tranquilo, las notas son grabadas, no hay más nada en vivo. Fíjate que no aparece en ningún medio, digamos, ningún cronista lo aborda. sí. No fue hoy a la UIA, por ejemplo, que estaba citado, lo había invitado a él y a Massa y no fue. Te encontrás con un Milei diferente, o sea, la idea es que Milei se exponga lo menos posible para lograr conquistar el voto, por ejemplo, de Patricia Bullrich, de Schiaretti, un voto pro, un voto radical, pretendiendo que Milei es un tipo más moderado, y no lo es. Pero bueno, la idea un poco es eso. La nota con Majul fue grabada, por ejemplo, se grabó 2 horas, se editó la nota, y es un poco el nuevo Milei, el nuevo escenario que nos vamos a encontrar de la libertad avanza. Si lo cuidan a Milei es porque sabe que no lo pueden dejar solo porque comete por las actitudes, por ese discurso que tenía, cuestiones que están por encima de una lógica de un candidato a presidente, ¿no? Porque uno escuchaba exabruptos y demás, y me parece que eso está fuera de todo camino que un político debe llevar para conseguir los votos de la gente, ¿no? Y fue de toda lógica, Gustavo, porque, digamos, a ver, vos, criticar al Alfonsín, suponete, vos Sí, podés estar en contra o no de las políticas económicas, pero pretender que la sociedad crea que a vos te acompañaría Leandro Alem. Leandro Alem fue quien encabezó la revolución del parque en 1890, vos sí, te imaginas, ir contra los conservadores, o sí, sea, contra la idea de Milei. te escuché ¿Te hacer ese imaginas? análisis el otro día ahí en C5, sí, te escuché hacer ese análisis y a partir de ahí le dije a Claudio si podíamos conversar con vos porque la verdad me pareció muy sensato, muy ubicado. Pero es como decir que Perón era de izquierda, que era comunista, es un disparate. Entonces no entender la historia o tergiversarla
o por ejemplo cuando aparece su candidata a vicepresidenta, cuestionando la política de derechos humanos, como si vos pudieras medir el dolor, porque en el banquillo de los acusados no se sienta la víctima, se siente el victimario. Sí. Entonces, establecer un parámetro entre víctimas no tiene ninguna razón de ser, porque el dolor es el mismo. No podés comparar el dolor. Cada uno siente el dolor a su manera. Nadie está en el lugar del otro. Y cuando vos vas a acusar a alguien, acusás al victimario, nunca a la víctima. Y establecer ese mecanismo perverso de ubicar a las víctimas como si fueran victimarios es un absurdo. Entonces, la sociedad tiene que empezar a entender esto, porque no tiene ninguna lógica, ninguna razón de ser. Las víctimas son víctimas, y los victimarios después se los calibra de acuerdo al delito que cometieron. Al daño. Claro, una cosa es el delito de lesa humanidad, que es imprescriptible, y otra cosa es un delito común. Por ejemplo, te digo un dato, no conocer que Alfonsín firmó en el año 83 dos decretos, 157 y 158. El 157 establecía juzgar a aquellos que habían participado en acciones subversivas por fuera del Estado. Y el 158 ordenaba al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que juzguen a los excomandantes. Desconocer esto es negar la historia, porque pasó, y lo cubrimos, en la década del 80 lo cubrimos. Sí, me acuerdo, sí, tengo buenos recuerdos de esa época, Antonio, sí, es cierto lo que decís, sí. Sí. Por eso digo que empezar a mentir, tergiversar la historia, con la única lógica de lograr cooptar más votos, no tiene ninguna razón de ser. La sociedad tiene que conocer esto. Por eso me llama la atención como los medios, o desde los medios algunos colegas, no los cortan y dicen, mira, no es así. O sea, vos no podés juzgar el dolor de la víctima. Vos tenés que jugar al victimario, al banquillo de los acusados es siempre el victimario, nunca las víctimas. Las víctimas son víctimas, el dolor no se mide. Sí. De manera. O cuestionar, por ejemplo, si fueron 6 millones o 5.900.000 los judíos asesinados por Hitler. Uno desde el Estado. Y acá cuestiones son 30.000, 13.000, 9.500, 8.591 como marca la CONADEP. Cuestionar esto, uno solo que haya sido torturado, secuestrado y robado su vida por el Estado, ya es un delito de lesa humanidad. O sea, esa es una lógica que no podemos admitirlo nosotros como argentinos, ¿me entendés? No tiene lógica. Claro, la cantidad no lo califica como lesa humanidad, sino el hecho en sí, sea 1, 2 o 3, no importa cómo se cometió, claro, y quién lo cometió y contra quién. Totalmente de acuerdo, es así. Es contra quién y por qué. Y empezar a cuestionar todo eso. Que yo pensaba en un debate superado. Que evidentemente, lamentablemente, nunca se superan estos debates, ¿no? Fíjate que todavía hay movimientos nazis en Alemania, o sea que nunca se superan los debates, lamentablemente. Sí, más allá de lo que se diga, Gallego, uno dice, bueno, a veces hay que retroceder para tomar envión, para afirmarse en el presente y catapultarse un poco más lejos en el futuro, pero me parece que todo eso atrasa, y lo que hay que pensar en el presente que tenés, y a partir de ahí cómo generás un mayor futuro, y creo que la cuestión no es en contra de quién, sino con quién lo podés generar. Esa es la primera. La segunda, ¿qué debate se viene en la Argentina? Por ejemplo, vamos a debatir Vaca Muerta. Tenemos la 4ª reserva mundial de petróleo. Vamos a debatir qué hacemos con el petróleo. Porque ¿cómo puede ser, por ejemplo, que hay faltantes combustibles y casualmente a las 48 horas no tenemos combustible? ¿Tiene lógica? ¿Se entiende cómo es? O sea, debatir esto, ¿qué hacemos con el litio? ¿Va a ser una cuestión nacional, solamente provincial? ¿Vamos a pagar regalías por el... Vamos a el litio? Es una discusión que se viene. ¿Qué hacemos con el agua? Hay que discutirla, de hidrovía, hay que discutirla, los puertos. Tenemos que discutirlo y se requiere que la política esté a la altura de las circunstancias para debatir temas que son muy profundos. Por ejemplo, el narcotráfico. Todo el mundo habla del narcotráfico. ¿Cuál es el paladar negro del narcotráfico? El lavado de dinero. Ahora encontraron que parece ser que un croata lavó solamente, encontraron en 2 cajas de seguridad $1,5 millones. Sí. Bueno, solamente el croata lavaba plata en narcotráfico. En Rosario, los famosos fideicomisos que están frente al Monumento a la Bandera, ¿de quién son? ¿Sabemos quiénes son los dueños de eso? ¿Vos te vas a creer que los monos manejaron $5 millones para comprar 500 kilos de cocaína que aparecieron en un barrio precario de Rosario? Bueno, trabajemos en serio, o sea, hace falta, digamos, trabajar de verdad y trabajar a fondo sobre estos temas. Si no, estamos siempre en la misma. Gallego, ¿y por qué pensás que eso no se investiga, que te dicen que el narcotráfico ya ganó la pelea? ¿Por qué ese tipo de
de actitudes cuando sabemos que el camino a transitar es el otro, por más que sea difícil, engorroso, pidiendo ayuda si es que no alcanza, transformando las distintas políticas que tenemos, que sean políticas de Estado, para en algún momento establecer un país hecho y derecho para los argentinos, más allá que te lleve su tiempo, porque esto no es una cuestión mágica, ¿no? Desde ya que no. Y aparte, preguntarte cómo llegaron desde la hidrovía a Holanda 560 kilos de cocaína. Como un cargamento, o sea, que pretendía salir vía Chile llevando a lo mejor los rollos de acero, no lo que eran, vía Chile y había cumplido 600 kilos. Preguntarte cómo llegó la cocaína a Australia, después, todas salen del puerto Rosario. Sí. Eso es un buen momento para empezar a investigar qué pasa en los puertos. Pero la Argentina no produce cocaína, la cocaína entra. Y entra por la frontera, entra o por la hidrovía, desde el norte, o entra en camiones desde Bolivia. Entonces empezar a investigar qué pasa en la frontera argentina. Empezar a investigar, trabajar de verdad. No enunciar y enunciar porque yo hice esto, no. Acá la clave es empezar a investigar de verdad a fondo y trabajar en serio. Porque si no son todos enunciados, y la política no se basa en enunciados, se basa en acciones concretas. Y acá enuncian permanentemente. Yo combatí el narcotráfico. A ver, ¿de qué manera lo combatiste? ¿No ves que en el 2017, 2018, había en Rosario cinco fiscalías? Renunciaron 4 fiscales. Nunca se nombró ninguna. ¿De quién dependen? Del Procurador General de la Nación. La pregunta es, ¿por qué no lo nombró? ¿Por qué no se investigó eso? ¿Por qué se fue la audiencia de Rosario en el 2017? ¿Por qué se fueron? Entonces, empecé a investigar de verdad, empecé a trabajar a fondo. Pero esto, para mi juicio, es entre todos. Sí, seguro. Es sentarse, porque nadie puede solo. Exactamente. Es sentarse. Vos y yo trabajamos en estructuras durante muchos años. Sí. Vos no podés estar al aire, redactar el informativo, leerlo, volver, hacer una nota, no podés. Y salir, marcar en los teléfonos para grabar un invitado. O sea, no es solo. Es con equipos bien armados, estructurados, con un objetivo, planificado. Me parece que eso es un poco la idea que nos falta a nosotros como argentinos. Sí, Gallego, cuando se dice es cuestión de una decisión política. En estos temas, ¿a qué tenemos que hacer referencia y qué tenemos que esperar para que eso ocurra? Decisiones políticas de verdad. Quien gobierna tiene la lapicera y que tome decisiones. Esto no es referendar a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, si tomamos decisiones políticas, o sea, a ver, vamos a investigar a fondo esto y hagámoslo. Yo creo que la política tiene que ponerse de acuerdo en 4 o 5 puntos esenciales. 1, salud pública. ¿Qué hacemos con los 3 sistemas de salud? Obra social, prepaga, salud pública. Sí. El otro punto es la educación. ¿Qué hacemos con los 2 sistemas? O los 3 sistemas. Público-privado, privado, educación pública. ¿Qué hacemos con la docencia? ¿Cuál va a ser el criterio que vamos a adoptar frente a los chicos en clase? ¿Qué es el tres temas básicos? Sí, sí. ¿Qué hacemos con el litio? ¿Qué hacemos con el petróleo? ¿Y qué hacemos con la cordillera? 6 temas. Si Chile tiene cobre, tenemos cobre. No es que se cortó la cordillera. No hay una muralla en la cordillera, no hay un hierro en la cordillera que ya está acá. Discutir estas cuestiones de fondo. Y ahí vamos a tener una enorme cantidad de materias primas y ahí discutir con la materia prima, ¿qué hacemos? Discutir el CONICET, por ejemplo, de verdad, discutirlo de verdad. ¿Qué hacemos con el CONICET? Vamos a seguir generando satélites, creando satélites. Discutir la moneda, porque no puede ser que vos te desprenda de tus pesos porque no valen nada. Y discutirlos. Sentar y bueno, ¿qué moneda vamos a querer? Sabemos que los dólares son imposibles. No hay manera de dolarizar la economía. Si no, tendríamos un dólar a 8.000 pesos y a partir de ahí dolarizar. O sea, hay que dividir el sueldo y de 8.000. Entonces, discutir esto, pero son temas que hay que discutir una vez por todas. Sentarse, planificar y decir, bueno, esta política, como la Moncloa, va por pacto, 30 años. Y no nos movemos, por 30 años. Sentar a empresarios, trabajadores, gremialistas, jueces, políticos, radicales, de izquierda, de derecha, lo que vos se te ocurra, sentarlo y discutir. No se van a poner de acuerdo y sí, te va a llevar tiempo ponerse de acuerdo. Discutir la coparticipación federal, la provincial. ¿Cómo puede ser que es un negocio en un municipio y vas a pagar impuestos nacionales, impuestos provinciales, impuestos municipales? Es lógica, no. Hay que discutir los fondos participables, cómo se dividen. Son temas que hay que discutirlos, si no nunca se llega a nada. Antonio, bien, mi primera nota en Radio Mitre fue un día al Pocho Romero Félix. Sí, Corrientes. Año 85. ¿Y sabes por qué venía a Buenos Aires? Por la coparticipación.
Estamos en el 2023. Sí. Estamos en la misma discusión. Ahora, todo eso atrasa. Vos ves en estos políticos, más allá que para mí la campaña de todos lados dejó mucho que desear, teniendo en cuenta campañas de otros políticos que a lo mejor cuestionábamos porque no pensábamos igual, y hoy por hoy te das cuenta que estaban muy por encima de las campañas que hoy estamos viendo, ¿no? Uno puede decir que la de Massa es más profesional, esta última, y ha logrado convencer a los argentinos que él puede solucionar lo que hoy como ministro de Economía no ha podido solucionar, pero sí en un futuro lo puede hacer. Una lectura que hago yo para interpretar este repunte de Sergio Massa en un país donde la economía está muy complicada, no hace falta agregar mucho para darnos cuenta de qué manera estamos. No sé si es una lectura correcta o no, Antonio. Sí, a ver, todos podemos leerla como nos parezca mejor. Yo coincido. Vos pensás que llega a tener el 36% de los votos siendo ministro de Economía en un país que tiene un 100 y pico por ciento de inflación. O sea, la sociedad en algo creyó. Y después de lo otro, como decís vos, es elegir lo menos peor. Ahora, la verdad que a veces uno se cansa de elegir lo menos peor, ¿no? Es un poco agotador, ¿no? Es como que, a ver, este no por tal cosa, este no, bueno, a ver, de todos estos no, voy por un sí. Y te cuesta encontrar el sí. Yo además convencido, ha hecho coincido, es una muy buena campaña, ha mostrado que su trabajo es político, que él trabaja de político, conoce la política, conoce el lenguaje político muy bien, y plantea una reunión o una unión para generar un gabinete común o armar o planificar un futuro del país. Y yo me pasa por ahí. Ahora el tema es, están toda la clase dirigente a la altura de las circunstancias para sentarse y firmar un acuerdo. Como en el 75 firmó la Moncloa, qué sé yo. Yo soy pesimista, el otro día hablamos con Julio Bárbaro, él decía que él era optimista de que van a aparecer políticos jóvenes y todo. Yo le decía, bueno, Julio, ojalá me pueda convencer, pero por la historia que tenemos nosotros, porque acá siempre es en contra de, o lo menos malo, como vos decías, hace mucho tiempo que venimos acostumbrados a eso, y después, bueno, es lo que el pueblo eligió y hay que bancárselo, y el que viene siempre fue peor, más allá que a uno le convenga una cosa o le convenga otra. Y hoy por hoy yo no sé si la dirigencia está en condiciones de sentarse y aceptar qué papel le corresponde jugar a cada uno para tener la importancia y de establecer una política de Estado y revertir todas estas situaciones en temas puntuales como marcabas vos, ¿no? No, y con quiénes, ¿no? Están capacitados y quiénes. Con quiénes. Porque hoy hablaba con el Pato Galmarini, ¿no? Me decía, yo me siento con Milei, ¿y de qué hablo? Me decía, ¿de qué hablo con Milei? Me siento con Villarruel, ¿y de qué hablo? Después hablé con Chiche Duarte, me decía lo mismo, ¿de qué hablo? ¿Cuáles son los temas que puedo hablar? ¿Qué temas puedo abordar con ellos? Ahora, ¿ellos están de acuerdo en seguir una planificación o un proyecto? Porque el tema es, yo encaro un proyecto con diferencias, nos sentamos, discutimos, tenemos divergencias, buscamos consensos, nos sentamos a charlar. Bueno, pero ¿de qué manera y con quién? Porque están dispuestos a escucharme y yo estoy dispuesto a escucharlo, porque el problema nuestro es que no nos escuchamos. Entonces, estamos dispuestos a escucharlo de verdad, pero o sea, por más que tengamos diferencias enormes, pero vos escuchar la mía, yo la tuya, y en algún punto vamos a coincidir. Bueno, a partir de esa coincidencia arrancar. ¿Estamos dispuestos? Esa es una gran pregunta para hacerse. Hubo un momento, por ejemplo, que en España, ya por la década del 70, cuando que muere Franco, hubo que sentarse y discutir un acuerdo con la Moncloa. Había un tipo que le había puesto a dedo un rey que se llamaba Adolfo Suárez, y se sentaron y discutieron. Y después gobernaron España, y España no le va tan mal. Era la última, el rezagado de Europa, y no le va mal. Alemania hizo lo mismo, después de una guerra mundial, de un nazismo, se sentó y discutió. Inglaterra hizo lo mismo. O sea, hay un punto que hay que sentarse y discutir. Brasil hizo lo mismo. Uruguay hizo lo mismo. Uruguay, que está cruzando el charco. Se sentaron y discuten, y hoy que van de la mano caminando Mujica, la calle, Sí, el presidente de la calle Pou, Sanguinetti. O sea, no son enemigos, son adversarios políticos. Sí. Acá parecen que somos todos amigos, entonces nadie puede escuchar al otro. Sí, es cierto. Es una locura. Sí, y además a lo mejor muchos intereses personales que no permiten sentarse y reconocer qué lugar tiene que ocupar uno, más allá que no tenga el poder que cree debe tener y quiere tener, ¿no? Eso también se trata. Pero la parte de diferencia entre ellos y vos y yo y nosotros, Gustavo, es que ellos son funcionarios públicos, nosotros no. Nosotros como Vicente, vos podés hablar de Racing, de nosotros discutimos de fútbol,
lograr acuerdos, sí, aunque tengamos enormes disensos. Pero hay un punto que no de acuerdo, por ejemplo, en la educación pública. sí, ¿Qué hacemos con la educación? ¿Cuántas escuelas faltan? Hoy, un tipo de clase media puede pagar un colegio privado, no, discutirlo. La salud pública, la salud. ¿Cuántos han quedado afuera de la prepaga? Discutirlo. ¿Qué hacemos con las organizaciones sindicales? ¿Qué hacemos con la salud pública? ¿Cuántos hospitales hacen falta? Bueno, discutir la salud de verdad. Los tres sistemas como funcionan. Lo hicimos en la pandemia cielos, de golpe, y tan mal no nos fue. Bueno, discutirlo. Empezar a discutirlo de verdad. Pero sentarse y tirar ideas, lo que se llama en la jerga periodística un brainstorming. Tirar ideas, y bueno, alguna me empiezo a picar y empezamos a discutirla. Que lleve, como decimos, 1 año, 2 años, bueno, pero encaramos. Si sí, no, estamos siempre en la misma. el puntapié Nos quedamos inicial. discutiendo. Si no comenzás a caminar, no vas a llegar donde querés llegar, más allá de cómo tengas que transitar el camino y el tiempo que te lleve, ¿no? Pero no tengas dudas. ¿Cómo haces? No tengas dudas. Si no te salís a caminar, no sacas a ningún lado. Empezá caminando. Después, si estás en bicicleta, llega más rápido. A Pero empezá caminando. Antonio, a propósito, para que llegue Milei, Macri no empezó a caminar de alguna manera fagocitándolo para decirle, mirá, como vos venís no vas a ningún lado, tenés que transitar este camino, yo necesito estar con vos para tener poder porque de Juntos por el Cambio, ya la verdad, no tengo injerencia, soy responsable según el Juntos por el Cambio de haberlo dividido, de que lo apoyo, no lo apoyo, me voy a jugar al bridge, vengo, me importa, no me importa, una actitud de Macri que ha desorientado a propios extraños, ¿no? Macri encontró la persona ideal para hacer lo que no se anima a hacer. Y al mismo tiempo Milei encontró la persona ideal para que le presente a las personas que a él lo desprecian. Que vos te encontrás, por ejemplo, que Nacho no, como lo dice los medios de Estados Unidos, un comentarista, un periodista, un actor en realidad, pero que maneja la actualidad, hoy se reía de Milei y encima decía, Milei es como poner un mapache a que sea cirujano en una operación. Entonces, el Milei necesita de Macri para eso. Y Macri de Milei para ir más rápido por el camino que no puedo terminar. Entonces, esta es la realidad. Se necesitan unos a otros. El tema es en qué termina esa alianza. Porque en qué termina es la pregunta del millón. Porque cuando hay un dato que la sociedad tiene que entender. Cuando vos te van de dolarizar la economía, vos preguntate quiénes podrían o quiénes tienen los dólares, más allá de la Reserva Federal, los bancos norteamericanos. Entonces vos te encontrás que hoy en Argentina se terminaría, por ejemplo, el Banco de Galicia, el Banco Macro. Los bancos que hoy nosotros conocemos no tendrían los dólares para encarar el proceso porque no tendrían el billete. Entonces, cuando vos hablas de LELIX, lo que dice Milei, la LELIX la tienen los bancos. Entonces, si vos decís, coopto las LELIX, que tendrías ahí más o menos unos 35.000 millones de dólares, vos cooptás la LELIX y ¿qué haces? Le sacás todo el capital a los bancos. Claro. Después vos pedís un crédito internacional, le dijo 50.000 millones, estamos en 85.000, será el circulante de Argentina. 85.000 millones de dólares. ¿Contra qué pedís? ¿Contra qué activos pedís un crédito vos? Contra Vaca Muerta, contra el litio y contra la cordillera, ponele. Sí. Entonces cuando vos ves eso, decís, tenés que imaginarte contra qué lo vas a hacer. Y cuando ves en contra qué lo vas a hacer, la eliminación del Banco Central, el tema de la LELIC, el tema del crédito que vas a tomar, te encontrás que Argentina otra vez vendió toda la joya de la abuela. Entonces te quedás sin nada, sin Vaca Muerta, sin el litio, sin la cordillera, sin los puertos, sin la hidrovía, y así vamos a funcionar. Una Argentina que va a ser un eterno proveedor de commodities al mundo, y lo que cuesta 100, nosotros recibimos 5. Es la realidad. Gallego, ¿qué papel o en qué lugar la ponés de importancia a Patricia Bullrich, que aparentemente, no sé, da la sensación como que fue invitada a participar sin darle mucha importancia, mucha injerencia, decir que llegaron a 11 puntos de acuerdo con Milei y los más importantes son los que Milei dice que no se va a bajar, un Milei que lo han sacado un poco de la contienda, lo que tiene que ver con exponerlo. ¿Qué papel tiene Patricia Bullrich ahí? Vos tenés, cuando vi la conferencia de prensa tuve la misma sensación que vos. Es como que la sentaron ahí, la expusieron, sí. La inmolaron, se sentó ahí. No entiendo el papel de Petty, honestamente te digo.
los inmolaron a los dos, acá están, firmamos el acuerdo, ya está, nos pusimos de acuerdo entre gallos y medianoche. La verdad que no le encuentro papelera, creo que se va a conformar con ser una secretaria y ministro de Seguridad, y que gana mi ley, y después creo que el resto queda afuera, porque está fuera de discusión. Aparte, vos sabés cómo es la historia de Argentina, el que perdió, chau. Sí, sí. ¿Vos te acordás del 22, por ejemplo, de Scioli, ¿no? Le buscaron un embajador, Sí. claro, en los últimos tiempos. ¿Quién se acuerda de Italo Argentino Tino Luder, Luder. de Liolindo Vittel? Nadie. De Martínez. De Martínez, Claro. no se acuerda nadie. Ujú. Nadie se acuerda. Si vos preguntás quién era el candidato a vicepresidente de la fórmula anterior, nadie se acuerda. Había dos, Luis León y Casella. Luis León era de la UCRI, ¿no? León. Claro, el chaqueño. Chaqueño, ¿Por sí. qué que nadie se va a acordar? Gran orador, León. Ah, todos, Sí, me acuerdo. todos. Pero nadie se va a acordar. ¿Y por qué no te acordás? El que perdió no te acordás. Sí, No te acordás del que ganó. es Porque cierto. es así, lamentablemente, en el mundo es igual. En el mundo. ¿Quién se acuerda hoy de Al Gore, que perdió con Bush? Nadie se acuerda del escándalo de Miami. No se acuerda nadie. A mí puede ser, no nos gusta esto y tenemos esa memoria de recordar las cosas que nos gustaron también, ¿no? Que cubrimos. Sí. Pero la verdad es esa. Del perdón nadie se acuerda. Y Patricia quedó en un segundo lugar, en un segundo plano. Y hoy el acuerdo es Macri Milei. No figura esa. Sí, eso es cierto. Quizás vaya en un programa, abrazarse, pero punto. Sí, Gallego, a propósito, nombraste a los radicales. ¿Qué papel juegan los radicales ahora? Por lo que, Y por ahí está. que han manifestado en contra de este pacto y a favor de Sergio Massa. En algunos casos y otros decir ocupar un lugar que le corresponde en la oposición, porque también están divididos en eso. Los radicales igualmente tienen gobernadores. Los políticos han crecido muchísimo. Ahora, el momento es quién va a ser el líder. Porque hay una crisis de liderazgo bastante fuerte. Sí. ¿Y quién va a ser el líder? ¿Quién va a unir a la UCR? Algunos dicen que puede ser Martín Lustó, pero también perdió Capital Federal. También estaba. Sí. Yo tampoco estoy seguro que sea Lustó. Pero, digamos, hoy me parece que hay una crisis fuerte de liderazgo. Muchos hablan de Valdés, el gobernador de Corrientes. Hasta el momento no figuran. Sí, explícitamente el radicalismo capital era apoyo a Sergio Massa y Gerardo Morales manifestó que no va a votar a Milei. Entonces, hoy creo que es una expectativa que se va a dilucidar una vez que termine la notas. Me parece que hasta la notas no tenemos muy bien claro que no hay partido. Sí, la verdad es una situación que puede generar muchas expectativas para un lado y para el otro, ¿no? Por cómo se van moviendo, por el apoyo que van buscando, porque siempre sucede esto, que después voy a buscar al que más me conviene, aunque en su momento dije cualquier cosa de él también, y de eso cuesta volver, pero en política ¿se puede volver de eso? Si a vos te dicen asesino, ¿no volvés? Te dicen que pusiste bombas en Jardín de Infante, ¿vos volvés? Ah, bueno, por Si a eso vos te dicen digo, que sos un narcotraficante, por eso te Lozada, digo, Puyaro, por ¿qué eso te vuelta digo. tienen? Pero se apoyaron en la campaña. Es medio raro. La verdad que hay un nivel de falta de... muchos dicen código, a mí no me gusta hablar código, pero falta de ética, de buena moral. No sé, es todo muy raro. Acá todo se perdona. Y cuando hablan del abrazo entre Perón y Balbín, hay que respetar la historia, en qué momento se abrazaron, digo, qué pasó después, qué pasó en Campo, cuando Balbín se acaba por la parte trasera de la quinta que estaba Perón. Hay que acordarse de esas cosas. No quedó todo este viejo adversario de espíritu enemigo. Sí. Hay que acordarse de estas cosas porque no es lo mismo. Y aparte, honestamente, Milei de Perón, en el medio está el Pacífico, y de Balbín, Patricia Bullrich, en el medio está el Atlántico. O sea, tenés que caminar, ¿eh? Sí, ¿sabés qué Tiene nada pasa? que ver. En Gallego, utilizar frases para determinados hechos que no tienen absolutamente nada que ver, habla a las claras de que no hay cierta capacidad. Y cuando se habla de código, de falta de código, yo digo, falta de capacidad, porque se llega a esa agresión. Me parece porque no hay un contenido de lo que vos le querés ofrecer y en el cual intentás convencer a la gente. Entonces caes ese tipo de golpe bajo, desautorizar al otro, más allá de determinar qué es lo que vos tenés por la cual la gente tiene que confiar y te tiene que votar. O mentir con la historia. Si yo te empiezo a mentir la historia, digo, no, el abrazo de Perón y Balbín. Muchos no se acuerdan. Pero un chico de 20 años se acuerda en qué momento no tiene la menor idea. Entonces, esta es la realidad. Porque también preguntemos de qué manera educamos. ¿Entendés? Porque nadie se acuerda de eso.
en qué circunstancia estaba, qué pasaba en Argentina, por qué había vuelto, quién permitió que Perón volviera, por qué Balbín se va a juntar con Perón, o por qué Perón lo llama Balbín. O sea, también hay desconocimiento de la historia por ignorancia, porque no les interesa. Pero es la realidad. Sí. Hay la sociedad bastante, no quiero ser muy cruel, ¿no? Pero hay bastante incultura, ¿no? Hay una sociedad bastante inculta. Y eso tiene mucho que ver también con la educación. Hay una falta de educación muy grande sobre la historia, corta, en el corto plazo. O sea, hay que empezar a educar todos los días. Y eso será mucho complejo. Nosotros de los medios no podemos estar educando todo el tiempo. Porque contar la historia, cuando te mienten con la historia, es terrible. Porque yo me escuchaba cuando empiezan a mentir con la historia. Porque, a ver, que Milei diga, yo estoy con el radicalismo de Alem, pero cualquiera que lea Alem dice, no, esto es imposible. ¿Cómo va a estar Milei con un revolucionario de verdad como la Alem? Es una locura. O que alguien diga que el otro día escuchaba que no, porque Perón tú muy bien, pero era comunista. Digo, no, flaco, estás loco, era del GO. Perón entró en el golpe de Estado del 43, o sea, es una locura, ¿entendés? Es un desconocimiento de la historia reciente. De la pregunta es, ¿qué tipo de historia estamos enseñando? Yo no te digo tendenciosa, sino la historia. ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron los hechos? Tal cual ocurrieron. No me quedo con las frases de historia, la escriben los que ganan. Por mí me gusta hablar de historia de José María Rosa, la de Félix Luna, de historiadores, me gusta, y uno es radical y otro es peronista. Sí. Vos ves que en muchos puntos coinciden, porque la historia no se miente, está documentada también. Empezar a interpretar la batalla de Pavón, está documentado en un libro, por Urquiza y por Mitre. O sea, no hay que confundir la historia. Y la pelea era por la misma pelea que tenemos hoy. La pelea era por conformar una nación argentina. Se peleaban Mitre y Pavón. Entonces, Mitre y Urquiza. Entonces, me parece que eso es bueno, empezar a repasar un poquito la historia y ver por qué la repetimos. Y aprender los errores para no repetirlos. Exactamente. Ahí está el punto clave. Exactamente, yo siempre digo que la persona que es inteligente transforma lo negativo en positivo. Digo, te equivocaste una vez, no se va, te vas a volver a equivocar sobre lo mismo y vas a prestar más atención en lo que vas a hacer para no equivocarte en otra cosa. Aparte, la historia se conforma de todo, de los que ganan, de los que pierden, de los que tienen más preponderancia o no. Y a partir de ahí, es cierto, ¿vos pensás que hoy por hoy se termina la grieta con esta decisión de Sergio Massa, con una Cristina que aparentemente está en silencio, más allá de decir que hay que apoyarlo a Sergio Massa, se mantiene mucho más al costado? ¿Se termina eso que tanto perjuicio le ha dado a la Argentina o está todo adormecido? Es que yo, la verdad, no sé, me ha gustado que no sé. Yo creo que, ojalá, la verdad que no sé, yo creo que quedaron muchos heridos, Ajá, sí. Muchos heridos, y me parece que no sé cómo terminar. Sé que hay mucho intendente herido. Por ejemplo, te pongo un dato. A ver, ¿quién va a presidir el PJ Provincia de Buenos Aires? ¿Máximo Kirchner o Axel Kicillof? El PJ Nacional, ¿quién va a presidir? ¿Alberto Fernández, que está retirado, o Sergio Massa? Sí. Son preguntas de casarse, porque la grieta va a continuar. ¿Cómo quedaron los heridos de la cámpora? Es una pregunta que nadie se hace, pero hay que hacérsela, porque hay muchos heridos por la cámpora, muchos heridos. Sí. ¿Cómo quedaron los heridos del otro lado? Por ejemplo, los del TRO, que no participaron de la reunión entre Macri y Milei, la hermana de Milei, Patricia Bullrich y Petri. Hay mucho herido ahí. De hecho, Massot lo dijo y con razón. A mí me traicionaron. Sí, cierto, Entonces, lo escuché. un montón Sí. de personas heridas que... ¿Cómo termina? Es difícil tener una grieta donde nadie blanqueó. Pero me parece que en su momento quizás se terminaría si todos se sientan, ponen blanco sobre negro, blanquean la historia y no se guardan ni una carta bajo de la manga. Entonces ahí sí podemos terminar con una división enorme. Igual la grieta, te digo, viene de saberistas morenistas, unitarios y federales, mitristas antimitristas, Mitre contra Sarmiento, Urquiza contra Mitre. Sí, esta historia viene hace muchos años, va a ser difícil tener esta grieta. Sí, las antinomias, ¿no? Lamentablemente se profetizó. Las antinomias que gobernaron siempre estuvieron de manifiesto en la Argentina, hasta si te pones a pensar en el deporte, ¿no? Más allá del Boca River era Menotti o Bilardo, que siempre fue una cosa... ¿Acordás? Claro, una cuestión de Estado era. Sí, Messi anti-Messi, Messi. Sí, bueno... Como insultaban a Messi los periodistas deportivos, sí. O muchos de ellos, no todos, sino sí. muchos. De los amigos de Messi, ¿quién es Scaloni? O sea, acá no hay oportunidades. Bueno, empecemos a
Claro, porque eso no significa que en política tengas que dar oportunidad, porque a veces es desconocido, es como meter un león en una carnicería. Sí, Pero empezar a mirar qué es lo que están diciendo, cómo te lo dicen, qué van a hacer, y preguntarse, ¿sabes qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo sí, vas a hacer? Contame cómo. Esta es sí. la clave, la pregunta del millón es ¿cómo? Cuando vos y yo estudiamos periodismo era qué, quién, cómo, cuándo y ¿Y dónde. dónde? Bueno, Sí, ¿cómo? sí. Explícame cómo. Sí, porque Esta es la clave. bien lo decías vos, ¿no? Hay muchos anuncios, vamos a hacer, ya estamos pensando, y de repente no te dicen cómo, y el tema es que después no te muestra si lo hicieron. Por ejemplo, una pregunta que nadie le hace, que nadie hizo a mi ley. Bueno, fenómeno, va a dolarizar algo así, voy a revisar, bla, bla. Yo le cobro 200.000 pesos. ¿Cuánto voy a ganar? No tienen ni idea. Claro. ¿Cuánto va a No estar tienen el ni idea. dólar? Te va a decir 1.000 pesos, lo que está el Blue. Mentira, No, no. mentira. Pero, Entonces le hablo yo, que cobro 200.000 pesos. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Vos te pensás que el tipo que gana 200.000 pesos va a ganar $2.000? No, no. por favor. Por Pero, favor. si hasta, mira, yo no sé con qué economista hablaba cuando decía, pero si llega a dolarizar, el dólar va a estar ¿cuánto? 6.000, 7.000, 8.000 pesos. Y no, yo creo que puede estar 1.000, 1.200, 1.300. Ni No, siquiera aquel que es economista puede establecer de antemano que puede llegar a suceder. Y es cierto, cuando le preguntaban a la gente con la dolarización, decía, y si gano 200.000 pesos, voy a ganar 200.000 dólares. Hasta eso es lo que preocupa y no se le explica porque se especula con eso también. claro, porque muchos creyeron que cobrar 120.000 pesos vamos a cobrar, no poner $12.000. Sí, ¿Sabes? No, una locura. De movida, si está 1.000 pesos son $120 de movida. sí. De movida. En ninguna parte del mundo vi con $120.000, menos acá. Entonces, uno recuerda la historia de Norma Pla cuando ella peleaba por 4.50 y cobraba $150, pesos. Sí, con Caballo, me ¿Queremos acuerdo. volver a esa economía? Sí. Claro, volver a esa economía. Acordate, no eres señor ministro. Ujú. Volver a esa Sí, sí, economía. sí, Y sí. no, hay que volver a lo que nos trajo hoy. Porque eso nos trajo, estamos parados hoy. Gallego, agradeciéndote, nos estamos abusando de tu tiempo, me encanta. No, al contrario, Gustavo, ha sido un gusto. ¿Eh? Me encanta charlar con vos, por la frescura, para contar cosas que a lo mejor a otro le costaría o buscaría otro lugar para contar la verdad. Me gusta mucho, insisto, conversar con vos, entender este tipo de cosas, más allá de la política, parte de la historia también. ¿Cuál ves el camino? No sé si decirte hasta el balotaje o después del balotaje, qué es lo que puede llegar a pasar. Capaz que te estoy pidiendo una cuestión mágica, ¿no? Pero bueno, Sí, es como la transición. ¿Cómo hacer la transición? No importa, ¿no? Saquemos que gane. ¿Cómo hacer esa transición? ¿No? ¿De qué manera se van a poner de acuerdo los libros? ¿Qué es lo que hay? Sería bueno que nos diga, bueno, estamos frente a este país. Tenemos que hacer esto y nos va a llevar tanto tiempo. Vamos, el camino por acá. Me parece que es el gran desafío de estos dirigentes políticos que hasta el momento la sociedad los cuestiona a todos. A todos. Entonces sería bueno que nos, ¿cómo se dice? Invite a abrir los libros. sí. Abrime los libros, contame qué tenemos, cómo lo encaramos y apuesto, pero ¿cómo voy a apostar y a qué voy a apostar? Parece que es el gran desafío, ¿no? Ojalá, no sé, en algún momento encontremos lo que todos estamos buscando, por un lado, por el otro, pero siempre es el bienestar de los argentinos y tener al lado a alguien que le va bien y mirar atrás y ver a alguien que se está recuperando y ver adelante Ah, y ves a alguien que lo vas a poder alcanzar y eso me parece que es la gran motivación que nosotros necesitamos. Gallego, te agradezco estos minutos Gustavo, y un ojalá... gusto haberte hablado con vos, ¿eh? Ah, Ahí tenés mi teléfono y estamos en contacto. Hace un dale, dale. montón que no hablábamos. Lo que necesites, sabes que estamos acá y más allá que pasaron tanto tiempo, los recuerdos, la verdad, están muy, pero muy frescos de esa época allá en Radio Mitre, donde uno, cada minuto que pasaba aprendía, ¿no? Y eso creo que era lo más importante. Yo creo que sí, aparte que se quedó un muy lindo grupo y mira, seguimos charlando. Y Dale, pasaron dale. tantos años. Un Dale. abrazo grande, Gustavo. Gracias, Gallego, y un cariño grande para vos y toda tu gente, ¿eh? Para vos también, un abrazo enorme. Un abrazo grandote. El gallego Antonio Fernández Llorente, de alguna manera tratando de entender lo que pasa en la Argentina, por qué pasa, a dónde podemos ir, de dónde venimos, y a partir de ahí poder encontrar una explicación difícil, pero por lo menos me parece que hay que intentarlo.